a darle lectura todos juntos, así puestos de pie, mis hermanos, los versos del 13 al 23. 13 al 23, Mateo 7, del 13 al 23. Todos juntos le daremos lectura a Mateo 7, del 13 al 23. Comenzamos, por favor. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Oramos. Gracias, Padre, por tu palabra que nos da, Señor Jesucristo, y al escudriñarle en esta tarde, rogamos que tu Espíritu Santo nos guíe, nos enseñe, nos ilumine nuestro entendimiento y nuestro corazón, a fin de comprender y de creer, Señor, tu palabra. Y gracias porque nos vas instruyendo acerca de estas realidades. Ayúdanos, Señor, perdona por favor nuestros pecados, Señor, tú eres santo, y gracias porque en la sangre de Cristo tenemos perdón y limpieza. Bendice a todos los aquí presentes, lo rogamos, Padre Santo, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Pueden tomar sus lugares. Bueno, hoy, hermanos, vamos a continuar con esta serie de mensajes de nuestro Señor Jesucristo en lo que se conoce como el Sermón del Monte, y el título de este mensaje es ¿Cristianos falsos o cristianos verdaderos? Cristianos falsos o cristianos verdaderos. Y nos vamos a concentrar solamente en los versos del 21 al 23, en donde Jesús dice, no todo el que me dice que Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Bueno, es un pasaje muy sorprendente, creo que también muy claro, muy evidente, pero muy pasado por alto por muchas de las personas que se dicen cristianas y que están en un momento dado congregándose a unos domingos en alguna iglesia llamada evangélica, de cualquier denominación, pero que en un momento dado pues están estudiando la Escritura. Vamos a ver entonces, a analizar estas frases para poder comprender cuál es la diferencia entre un cristiano falso y un cristiano verdadero. Ahora, algunos se van a sorprender porque piensan que toda la gente que se congrega en los domingos en un templo, en una iglesia, son en automático cristianos. No, lamentablemente no es así. Y aquí el Señor Jesús nos lo aclara y nos está diciendo, ¿verdad?, cuál es la diferencia entre alguien que se dice ser cristiano, porque dice Señor, Señor, o alguien que realmente es un cristiano verdadero, aquel que hace la voluntad de su Padre. Entonces, número uno, dice Jesús, no todo el que me dice Señor, Señor. Ahora se está refiriendo a Él. No toda persona que con sus palabras, ¿verdad?, puede decir Señor, Señor. Entonces, el Señor está aquí hablando principalmente, hermanos, a gente que es devotamente religiosa. Sorpréndase. Gente que es muy religiosa, ¿verdad?, pero que han sido engañadas a creer que están en el camino al cielo, cuando en realidad su camino, un camino espacioso, va dirigido hacia el infierno. Esa es la realidad. Recuerde que en la Biblia solamente se nos mencionan dos destinos eternos, ni el limbo ni el purgatorio existen. Ese es un invento de la religión popular. Busque Proverbios 16:25, por favor, y aquí vamos a ver este texto, Proverbios 16:25. Proverbios 16:25. Entonces dice aquí el escritor que
Hay camino, vamos a dar lectura a todos por favor. Hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es... Bueno, la Biblia entonces nos advierte, mis hermanos, que a fin de cuentas no es lo que a mí me parece, lo que yo pienso, mi opinión. Los seres humanos nos equivocamos. ¿Cuántas veces no pensamos, esta es la decisión correcta? Y igual nos salió todo lo contrario, ¿verdad? Nos pasa, erramos, somos humanos, nos equivocamos. Pero la razón principal es debido a nuestro propio pecado que nubla nuestra vista y no nos permite ver realmente cuál es la verdad de Dios. Entonces, hay camino que parece derecho al hombre. Entonces, el asunto no es qué me parece a mí, no, sino es qué dice Dios. ¿Cuál es el camino derecho de acuerdo a lo que Dios dice en su palabra? Porque si no, puedo encontrarme con que el destino de ese camino que yo pensaba, o de esa religión que yo pensaba que era la correcta, no. Su destino es muerte, como aquí lo señala, o el infierno, la separación eterna de Dios. Entonces, ¿es posible estar autoengañados espiritualmente respecto a la salvación? Sí. Por eso Jesús aquí nos está advirtiendo. Hay mucha gente que piensa que son salvos cuando no lo son en realidad. Nunca han tenido una genuina conversión a Cristo. Pueden decir, yo creo esto, y tener su lista de doctrinas, de enseñanzas, de acciones buenas, que sí, que no, y nunca ser salvos. Porque eso es lo que Jesús aquí les está diciendo. Por favor, recuerden que la justicia, o la salvación, o el camino al Señor, no es de acuerdo a una apariencia externa de religiosidad. Porque Dios lo que mira es el corazón. Es el corazón. Entonces nos está previniendo el Señor, cuidado de autoengañarte o cuidado de ser engañados por otros, que es lo que aquí vamos a ver en esta enseñanza. El peligro o el riesgo de ser engañados por otras personas que pueden ser sinceras, pero sinceramente están engañados. O sea, la sinceridad no es suficiente. Tenemos que discernir cuál es la verdad. Ahora, para ello Dios nos dejó su palabra, que es verdad, ¿verdad? Entonces, ¿para qué? Porque su palabra va a ser nuestra brújula moral y espiritual. Así como una brújula siempre apunta hacia el norte, ¿verdad? Así la verdad de Dios es lo que va a conducir nuestros corazones hacia lo que Él quiere. Porque las opiniones del mundo son infinitas. Lo que el hombre piensa, o lo que al hombre le conviene, o lo que a él le place, o lo que a él le gusta, etc. Somos muy volubles, muy cambiantes, pero Dios no. Dios es veraz, Dios es misericordioso, Dios es sabio, y Él no está jugando como el hombre puede estar jugando con tal o cual religión. Entonces el cristiano, bueno, por eso nos dice, busca ahora en 2 Corintios 3:5, 2 Corintios 13:5, por favor. 2 Corintios, en donde el apóstol Pablo también nos previene y nos advierte sobre esta situación. Ahora, ¿por qué, mis hermanos? Porque es lo más importante. Recuerda que aquí no se trata de perder o ganar un trabajo, o de perder o ganar X cosa. Aquí se trata de perder o ganar la vida eterna, el cielo o la condenación. 2 Corintios 13:5, ¿qué dice el apóstol Pablo? Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. No dice si estáis en la religión correcta, no, sino si estáis en la fe. ¿En cuál fe? En la fe de Cristo. Dice, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Entonces, Dios no va a decir, a ver, cuando uno quiere estar delante de su presencia, Dios no va a decir, a ver, los de tal o cual religión, no. Lo único que va a mirar el Señor es, ¿vive Cristo en tu vida? ¿Vive Cristo en tu vida? Ay, Señor, yo vengo de tal religión, yo vengo de tal denominación, yo vengo de tal iglesia. No. Para el Señor solamente hay, o estás en Cristo o estás en Adán. ¿Qué significa estar en Adán? Estar en el viejo hombre, en el viejo yo, en la naturaleza pecaminosa. Porque todos provenimos de Adán. Entonces, quien está en Adán es esclavo del pecado. Por eso Dios quiere que cambiemos de nuestro estado en Adán a estar en Cristo. Y cuando estamos en Cristo, entonces viene un cambio de vida. Porque Cristo vive y Él vive en nosotros. Para eso murió, para perdonarnos, para limpiarnos, para vencer el pecado, para vencer la muerte. Y Él vive. Él no es una religión. Él es Dios encarnado que ahora vive en cualquier persona que rinde su corazón a Cristo. Entonces,
Primera de Juan, capítulo 3, verso 7. Primera de Juan 3, 7. No todo el que me dice, Señor, Señor. O sea, no es suficiente, ay Dios, ¿verdad? Acuérdate de mí. Bueno, si es para arrepentimiento, Dios va a escuchar esa oración. Primera de Juan, capítulo 3, versículos 7 y 9. Ahora aquí nos da, por ejemplo, algunas de las evidencias de un cristiano verdadero, de un cristiano auténtico. Verso 7, Primera de Juan 3, 7. Hijitos, nadie os engañe. Ahí está la advertencia. ¿Por qué? Porque Dios sabe que el enemigo, Satanás y el mundo van a querer engañar a los creyentes y a todas las personas. Nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. Entonces, si yo digo que soy cristiano, mi vida se va a caracterizar por una vida recta y justa de acuerdo al camino de Dios, como Él es justo. Verso 9. Ahí mismo, todo aquel que es nacido de Dios, no dice todo aquel que tiene tal o cual religión, no. Se trata de nacer. ¿Cómo estamos en Cristo? A través de nacer de Dios. ¿Qué significa ser nacido de Dios? Que usted viene a Cristo, le pide perdón por sus pecados y Él le da su Espíritu Santo y el Espíritu Santo le da un nuevo nacimiento espiritual. Él quita el corazón de piedra, orgulloso, altivo, duro, rebelde, y Él nos da un corazón sensible como el corazón de nuestro Señor Jesucristo. Cambia nuestra naturaleza. Eso es nacer de nuevo, volver a nacer. Es un milagro que Dios hace en cada persona que viene a los pies de Cristo. Ahora, quien ha nacido de Dios, ¿verdad? Aquí está el cristiano verdadero, ha nacido de Dios. Entonces dice, no practica el pecado, versículo 9. Ahí está. No dice que no pequemos. Aún siendo cristianos vamos a tener tropiezos, vamos a pecar ocasionalmente, así es. Pero ya no practicamos el pecado. El cristiano cuando llega a pecar ahora, el Espíritu Santo le convence, le redarguye, y uno ya no se siente bien porque dice, esto ya no es parte de mi naturaleza. Cuando no tenía a Cristo en mi vida, el pecado era una práctica, y a gusto, y el placer, y todo. Y si acaso en alguna que otra ocasión, uno sentía un poquito de remordimiento, ¿verdad? Fuera de eso, pues uno decía, todo el mundo lo hace, todo el mundo lo practica, mis compañeros, mis compañeras están en la maldad, pero pues, ¿qué le hace? Es lo normal. Para el mundo que no conoce a Cristo, sí, eso es lo normal, pero para un creyente verdadero, no. Dice aquí, el que es nacido de Dios no practica el pecado, porque, y aquí da la razón, porque la simiente de Dios, ¿qué es la simiente de Dios? La naturaleza de Dios, la naturaleza espiritual, permanece en Él. La simiente de Dios es Cristo. La simiente de Dios es la naturaleza que Dios implanta en el corazón. Sin esta simiente de Dios, es decir, sin la naturaleza de Cristo, hermanos, entonces somos religiosos. Si no hemos nacido de nuevo, así estemos aquí todos los días y las 24 horas del día en un templo, si no hemos nacido de Dios, si no tenemos a Cristo, que es la simiente de Dios, somos muy religiosos, pero no somos cristianos auténticos. Porque la vida cristiana no se trata de una apariencia externa, sino se trata de una vida interna que fluye y que se muestra. Dice aquí, la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Entonces el creyente verdadero ya no va a amar el pecado, ya no va a estar buscando el pecado, porque ahora tiene otra naturaleza. Por eso dice, no puede. Sí caemos, pero ya no es nuestro deleite. Ahora rechazamos el pecado, sí, a veces somos débiles y caemos, de acuerdo, tenemos que reconocerlo, pero ya el creyente no se siente feliz. Por eso David, cuando pecó, dijo, Señor, vuélveme el gozo de tu salvación. El pecado no produce gozo auténtico. Ahora, en cambio, los falsos cristianos, estamos en 1 de Juan, capítulo 3, verso 8, ¿por qué se caracterizan? Aquí están los falsos cristianos. Verso 8 de 1 Juan 3. El que practica el pecado, aquí está, es del diablo. El que practica el pecado es del diablo. O sea, quien tiene un estilo de vida caracterizado por la maldad, por la desobediencia a Dios, por la incredulidad, ¿verdad? Entonces es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, Jesucristo. ¿Para qué? Para deshacer las obras del diablo.
Entonces, si alguien dice, ya Cristo está en mí, entonces, ¿sabes lo que va a hacer Cristo en tu vida? Romper esas cadenas de esclavitud del pecado, quitar esos vicios, quitar ese placer y esa tendencia al pecado. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces, aquí están esas características y estas diferencias. Así es que regresamos, por favor, o vamos a Mateo 13, versos 24. Mateo 13, 24, dice aquí el Señor Jesucristo, a través de esta enseñanza o parábola, Mateo 13, 24 al 26, del 24 al 26. Dice, Jesús les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Recuerde que el trigo y la cizaña son parecidos, pero hay veneno en la cizaña y en el trigo no. ¿Qué está diciendo aquí Jesús? La buena semilla son los creyentes verdaderos que Dios siembra en el mundo para que lleven buen fruto. Dice, pero mientras el dueño del campo dormía, vino el enemigo. ¿Quién es en este caso el enemigo? Satanás. Dice, entonces sembró cizaña y crecieron juntamente. Es decir, que antes de que venga Cristo, Satanás va a estar sembrando entre todas las iglesias falsos cristianos, falsos creyentes. ¿No le ha pasado que usted dice, oiga, pero esta persona va a la iglesia, pero tiene un estilo de vida que, no, mejor no quiero ser cristiano? ¿Verdad? Bueno, pues esa persona lo más seguro es que no es cristiano, aunque esté en una iglesia. Puede ser cizaña. Y esa es la labor del enemigo, desanimar a la gente pensando que todos son hipócritas, menos yo, ¿no? Así decimos, todos son una bola de hipócritas en la iglesia, etc. Bueno, lo que pasa es que hay cizaña. Se parece que son cristianos, se saben las letras de los cantos, se saben las letras de los himnos, se saben versículos de la Biblia, saben hacer cosas religiosas, pero son cizaña. Así pasa. Ahora, y aquí vamos a otra realidad, mis hermanos. Entonces, segunda de Pedro 2:1, y sorpréndase con lo siguiente. Segunda de Pedro, la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 2, verso 1. La segunda carta de Pedro, del apóstol Pedro, capítulo 2, verso 1, dice aquí, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, o sea, en Israel, como habrá, tiempo futuro, ¿verdad? Habrá entre vosotros, ¿a quién les está hablando? A los creyentes. Como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. ¿Se da cuenta? Hay que falsos, ¿qué? Falsos profetas. Y dice, entre el pueblo, así como lo habrá entre vosotros. Y habrá también falsos maestros. A ver, ¿vamos ya captando el asunto? Así es. Lo ha permitido Dios. Que hay entre las iglesias falsos profetas, falsos maestros, y también Mateo 24:24, falsos cristos, falsos cristos. Quizás usted ha visto en internet o en la televisión o por ahí, oye, aquí ya llegó Cristo, una persona que se dice que es el Mesías, que es el Hijo de Dios. Por ejemplo, hay una secta en Corea del Sur, que tiene miles de adeptos, llenan un estadio completo con puros seguidores de ellos, y su líder dice que es el Hijo encarnado, así como lo escucha. Así como lo escucha. Y todos lo creen así ciegamente que Él es Cristo. Entonces Jesús ya nos dijo en Mateo 24, cuidado, porque se levantarán en los postreros tiempos falsos mesías, falsos cristos. Ajá. Mire, en el sermón, en Mateo 24:24, en ese mensaje que da Jesús a sus discípulos,
hablando de las señales antes del fin, o sea, antes de que Cristo regrese por segunda vez a este planeta. La primera señal que dice Jesús, para que estén atentos antes de que yo venga, van a suceder estas cosas. Y da toda una serie de señales. Pero lo primero que dice Jesús, ¿cuál es? Según Mateo 24:4. ¿Qué señal habrá de tu venida, Señor? ¿O qué señales y qué dice él? Mateo 24:4. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Entonces, una señal, no la única, una señal de los últimos tiempos de que Jesús está por venir, mis hermanos, es el engaño. 24:5. Porque vendrán muchos en todo el mundo, muchos en mi nombre, en el nombre de Cristo, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. ¿Qué le parece? Engañarán a muchas personas del mundo, sí, pero también a muchas personas que se congregan en las iglesias. Entonces habrá falsos cristos, Mateo 24:24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán ¿qué? Grandes señales y prodigios. Entonces, ¿por qué la gente va a ser engañada? Bueno, por un lado por sus falsas doctrinas, por sus falsas enseñanzas, pero por otro lado porque harán milagros, entre comillas, grandes señales. Entonces la gente se sorprende cuando ve un milagro. Y dice, milagro es del cielo. No, todo milagro es del cielo. A Satanás se le ha permitido hacer falsos milagros. Sí. A Satanás le es permitido traer falsas sanidades. Sí. A Satanás le es permitido tener falsas manifestaciones, como dice Pablo, vamos a verlo ahorita, que él se disfraza como ángel de luz. Es que vio una luz, es que hasta le vi alitas y era un ángel, ¿sí? ¿Y cómo sabes que no era un ángel caído? ¿Por qué afirmas que era un ángel celestial de Dios? Dice, harán grandes señales. 24 dice, y prodigios, de tal manera que engañarán, otra vez el engaño. Si fuere posible, aún a los escogidos. Vamos ahora con 2 Corintios 11. 2 Corintios 11:3. Pablo trata este tema porque ya se habían introducido desde aquel entonces, hermanos, con la iglesia cristiana primitiva, ya había problemas de falsos milagros, falsas señales, falsos profetas. Entonces Pablo les escribe en 2 Corintios 11. A ver, y dice así. Bueno, verso 2. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Entonces, ¿qué debe haber en la iglesia? Un celo de Dios, un celo santo. ¿Y esto qué significa? Hermanos, que nos cuidemos mutuamente. Porque somos la novia de Cristo, dice Pablo, los celo porque los amo, porque ustedes son la novia de Cristo. Él va a venir, ustedes son la novia, tienen que hacerle fiel al Señor. Verso 3. Pero temo que como la serpiente, o sea, el diablo, con su astucia, que engañó, vuelve a aparecer este verbo, engañar. Engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados, desviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Qué espera Cristo de cada creyente? Una sincera fidelidad. Que sea usted fiel, constante, que permanezca en Cristo, en su palabra, en su voluntad. Fiel, fidelidad. Un creyente que es inconstante, como vamos a ver más adelante, está expuesto al engaño, más que un creyente que está firme. Continuamos. Dice aquí, verso 4, porque si viene alguno predicando, observe aquí 3 cosas. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús, entonces se va a predicar a otro tipo de Cristo, no el Cristo bíblico. 2, si alguno viene predicando, o más bien, o si recibís otro espíritu, no al Espíritu Santo, sino otro espíritu, un espíritu engañador, que el que habéis recibido, u otro evangelio, que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Entonces Pablo ahora aquí les está dando una santa reprendida. Hermanos, ¿cómo es posible que estén recibiendo otro evangelio? Yo ya les prediqué el evangelio. ¿Y qué es el evangelio? Que a pesar de nuestros pecados, Dios nos amó y envió a Cristo, que es el único Salvador para morir por tus pecados. Él resucitó y Él ascendió a la diestra del Padre. Esas son las buenas noticias.
Hay salvación en Cristo Jesús, no por obras, sino por su gracia y por fe. Ya ese es el evangelio. Ahora, ¿cómo que me están ahora recibiendo otro evangelio? ¿Cuál era otro evangelio? Bueno, los judaizantes o judíos se habían introducido en las iglesias cristianas y le decían, a ver, sí, cree en Jesús, la salvación viene a través de Jesús, más, o sea, es Jesús más tus buenas obras. Ahora, como judíos le estaban diciendo a los creyentes, sí, pero también quieres salvarte, sí, circuncídate. Recuerden que la circuncisión era un mandamiento para el pueblo judío, pero no para la iglesia. Pero ellos como judaizantes, metiendo cizaña, metiendo confusión y desestabilizando a los creyentes, les dicen, sí, ¿quieres salvarte? Bueno, circuncídate, guarda el sábado o el Shabbat, tienes que guardar todas las fiestas judías y toda la letanía del Antiguo Testamento. Otro evangelio, otro Jesús, otro espíritu. Ahora, ¿no ha escuchado usted por ahí o ha visto en videos en YouTube, en las redes o en enlace, que es un enlace con el infierno, no con Dios, aguas con esos predicadores? Yo les digo, el 95% de ahí es mentira. Y hablan de Dios y tienen la Biblia y gritan y un show. Y la gente lo cree. Es sorprendente. ¿Por qué la gente lo cree? Porque la gente no conoce la Biblia. Si la gente conociera, leyera sistemáticamente la Biblia, Dios le dará discernimiento, entendimiento, de tal manera que no se le va a poder engañar tan fácilmente. Así es que otro Jesús, otro espíritu, otro evangelio. Hay falso. Verso 26, seguimos ahí mismo. Verso 26, a ver, dice aquí el apóstol Pablo. Antes. Verso 13. 2 Corintios 11, 13. Porque estos son, ¿y cómo les llama? Falsos apóstoles. Ya. Obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Yo les digo, si usted va a una iglesia y en esa iglesia se dice, aquí está el apóstol, córrale, pero sálgase. Ya no hay apóstoles, mis hermanos. Hasta Pablo, que fue el último, hizo un equipo que fue todavía autorizado como apóstoles, pero en esa época, nada más. A los apóstoles auténticos se les dio la capacidad de parte de Dios de hacer señales, sí, de hacer maravillas, pero porque eran los inicios de la iglesia cristiana, nada más. Una vez que se completa el Nuevo Testamento y está toda la Biblia, cesan esos milagros. Porque los milagros que Dios hizo a través de los apóstoles, que fueron verdaderos, fueron para autenticar, para respaldar que Dios estaba efectivamente dándoles el evangelio a través de sus apóstoles. Punto. Hoy, mis hermanos, no hay apóstoles. Y si alguien se autodenomina apóstol, es falso. Cuidado. Entonces dice aquí el apóstol Pablo, y no es maravilla porque, verso 14, y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Hoy está muy de moda, ¿verdad? Pláticas de los ángeles y que cuál es tu ángel de la guarda y que prende veladoras y que quema el incienso y que rézale y que pídele y que él te va a ayudar. Y la gente ahora en las iglesias le dicen, ángeles del cielo, vengan y me ayuda, así como Jimán, ¿verdad? Invocando a Jimán. Por favor, ¿dónde está eso en la Biblia? Recuerde usted una cosa, un principio bíblico. No interprete la Biblia a la luz de sus experiencias. Porque alguien puede decir, lo vi, lo oí, lo sentí. Pues Satanás tiene poder para hacer sentir y para que veamos cosas. El principio es, no interpretes tus experiencias no interpretes la Biblia a la luz de tus experiencias. Interpreta tus experiencias a la luz de la Biblia. Ahí sí. Entonces, a ver, experimenté esto, vi esto, a ver, ¿qué dice el Señor? ¿Qué dice Dios a través de su palabra? Esa es la gran diferencia, mis hermanos. Si no, nos vamos a equivocar. Entonces dice que Él tiene ese poder. Verso 15, así que no es extraño si también sus ministros, o sea, Satanás tiene ministros, se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Verso 26. En camino, ahora Pablo aquí da su testimonio. Estuve en camino muchas veces en peligro de ríos, en peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. Entonces, ¿hay falsos hermanos? Sí, está claro.
Está claro. Ahora, ¿y quiénes van a ser la gente más fácil de seducir? Segunda de Pedro 2:14, léale por favor ahí. Segunda de Pedro 2:14, y aquí dice el apóstol Pedro. Está hablando de los falsos obreros, que se dicen cristianos. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar. Aquí está, seducen a las almas inconstantes. Eso lo vimos hace 15 días. ¿Quiénes van a ser las personas más fáciles de engañar? Aquellas personas que se dicen cristianas, pero que son inconstantes. Son ocasionales, de vez en cuando, inconstantes. No van a tener la sabiduría de Dios para discernir cuando alguien les habla bonito, cuando llega un predicador que es muy buen orador, y dice, sí, estoy aquí, pero ahí está el engaño. Seguimos, dice el Señor Jesucristo, no entrarán en el reino de los cielos. Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Entonces, está hablando ahora Cristo del reino de los cielos. Está hablando, sí, de la entrada al cielo o la salvación es por fe. Voy a dar este texto. Ya lo he dado muchas veces, pero no importa. Efesios 2:8. Usted necesita estar afianzado en esta verdad. ¿Cuál es la que dice Efesios 2:8? Que la única manera de salvarse es a través de Cristo Jesús. No de nuestras buenas obras, no de obras religiosas, sino es aquí Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos. Por gracia. ¿Qué significa gracia? El amor gratuito de Dios o el amor que no merecemos, pero que Dios nos lo da. Por gracia sois salvos por medio de la fe. La fe en Cristo. Dice, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. O sea, la salvación es un regalo que Dios nos da. Usted no se lo puede merecer, no se lo puede ganar, solamente lo puede recibir. Por eso se llama salvación por gracia. Verso 9, no por obras para que nadie se gloríe. Ahora, Gálatas 2. ¿Por qué digo esto? Gálatas 2:16. Porque las sectas religiosas, sabáticos, testigos de Jehová, mormones, los de pare de sufrir, y todos esos sectas y grupos, hacen énfasis en que usted se porte bien para ganarse el perdón de Dios o para ganarse la salvación. No, error. La salvación es por gracia, por fe. Esto es sorprendente. Gálatas 2:16, ¿qué dice el apóstol Pablo? Dice aquí lo siguiente: sabiendo que el hombre es justificado, o sea, es perdonado, es salvado, sabiendo que el hombre no es justificado, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Subraye ese versículo, está tan claro. Porque la única manera de entrar al cielo es que usted sea una persona perfecta. Es que usted haya cumplido perfectamente siempre los 10 mandamientos, sin nunca haber pecado. Dígame, aquí hay una persona que puede decir, toda mi vida he cumplido los 10 mandamientos de la ley de Dios, uno solo que diga que los ha cumplido. Bueno, comenzando porque ni sabe cuáles son los 10. Empezando desde ahí, aquí son 10. Pues fueron 10 los que Dios les dio a través de la tabla de la ley a Moisés. ¿Sabe cuáles son? Bueno, se lo dejo a tarea. Léalo en Éxodo 20, ¿sí? En Éxodo 20, ahí están los 10 mandamientos de la ley de Dios. Hermanos, todos los hemos quebrantado. Hay pecado en nosotros, somos imperfectos, por eso no podemos entrar a la presencia de Dios, a menos que haya alguien que pague nuestro pecado, alguien que haya vivido de manera perfecta y que tome nuestro lugar. Ahora, ¿sabe quién lo hizo? Cristo Jesús. Él cuando vino aquí vivió una vida perfecta, aunque fue tentado, nunca pecó. Siempre Él dijo, agrado la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Siempre fue perfecto, nunca pecó. Nunca quebrantó la ley de Dios. Y además Cristo también pagó por nuestros pecados. Voluntariamente se ofreció en sacrificio. Él murió la muerte que usted y yo merecíamos. Y en la cruz del Calvario, Cristo derramó su sangre para limpiarnos, para perdonarnos y para reconciliarnos con el Padre. Hubo un sacrificio. La muerte la pagó Cristo. La obediencia perfecta la cubrió Cristo.
Y Él dice, ahora yo te lo doy. Por eso dice que la cruz es un lugar de intercambio. ¿Cuál fue el intercambio? Que Cristo se vistió de nuestra maldad, se hizo pecado, no pecó, se hizo pecado, asumió el pecado de todo el mundo y su justicia perfecta. Él nos dice ahora, te he visto con mi justicia perfecta, para que seas perdonado y aceptado y reconciliado con el Padre. Esto es el Evangelio, no es religión. Oye, ¿qué necesito? Creer en Cristo y arrepentirte de tus pecados. Entonces lo que está diciendo aquí Pablo, por eso, no es por las obras de la ley. Verso 21, Gálatas 2:21, dice Pablo, no desecho la gracia de Dios. Pues si por la ley fuese la justicia, o sea, si yo me pudiera salvar por los mandamientos de Dios, entonces por demás murió Cristo. Entonces, ¿a qué vino Cristo? Si yo puedo salvarme por mí mismo, ¿se da cuenta? Nadie puede salvarse por sí mismo. Entonces, venimos a Cristo. Ahora, Cristo continúa diciendo en Mateo 7, no entraréis al reino de los cielos, dice en Mateo 7:21, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ok, a ver, ¿qué significa esto? ¿No hay contradicción? No. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Entonces, lo primero que está diciendo Cristo es, ¿quieres entrar al reino de los cielos? Y entonces, haz la voluntad de Dios. Señor, ¿cuál es la voluntad de Dios? Que creas en Cristo y que te arrepientas de tus pecados. Punto. Para salvación. Eso es todo. Ahora, cuando una persona auténticamente cree en Cristo como su Señor y Salvador, se arrepiente de sus pecados, Dios le da la salvación, le da el perdón, y a partir de ahí, el creyente auténtico comenzará a experimentar lo que se llama una vida de obediencia a la palabra de Dios. Juan 8:31, vámonos rapidito por favor. Juan 8:31. ¿Qué significa ahora el que obedece la voluntad de Dios? Bueno, lo primero es arrepentirme y creer en Cristo. Y de ahí en adelante, mis hermanos, entonces, el creyente va a querer hacer la voluntad de Dios porque tiene una nueva naturaleza. Juan 8:31. Juan 8:31, dijo Jesús a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permanecereis en mi palabra, seréis verdaderamente ¿qué? Mis discípulos. Entonces, quien dice que es un auténtico cristiano, ahora va a guardar, a obedecer la palabra de Dios. Vamos a Hebreos 5:9. Hebreos 5:9. Y aquí, hermanos, pues vamos a refutar una falsa enseñanza de muchas personas que se dicen cristianas, pero viven como si Dios no existiera. O sea, dicen, no, a mí nadie me manda, ni nadie me dice lo que tengo que hacer, ni Dios. Pregunto, ¿y te dices cristiano? Entonces, ¿la voluntad de quién estás haciendo? Hebreos capítulo 5, dice el escritor de esta carta, Hebreos 5:9, lo siguiente. Y habla de Cristo, y habiendo sido perfeccionado en su humanidad, no como Dios, sino en su humanidad, habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Aquí está. Entonces, si yo he nacido de Dios, voy a obedecer a Cristo. Ya es algo que ahora Él ha puesto en mi naturaleza. Romanos 1:5. Sobre este mismo asunto, acerca de la obediencia. Ya no obedezco aquí para salvación, ya Dios me dio la salvación, ahora obedezco para santificación, es decir, para parecerme más a Cristo, en todos los aspectos de la vida. Entonces, Romanos 1, versículo 5, dice aquí el apóstol Pablo lo siguiente, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe. Para la obediencia a la fe. En todas las naciones por amor de su nombre. Si yo digo que tengo fe, voy a obedecerle. Entonces, déjame hacer esta pregunta. ¿Obedece usted a Dios? ¿Lo obedece, entre comillas, parcialmente? ¿Lo obedece, entre comillas, según sus propios términos? ¿O le obedece usted como debe de ser? Continuamos, verso 22, el último versículo. Muchos me dirán. Ahora recuerden que Cristo dijo, pocos son los que se salvan.
Ahora aquí dice, muchos son los que en aquel día me dirán. ¿En qué día? En el día del juicio. Hay un día del juicio final, sí. La gente piensa, comamos y bebamos que mañana moriremos, que luego de esta vida no hay nada. No, sí, sí hay vida. El cuerpo vuelve al polvo, pero el espíritu y el alma son eternos. Y su destino eterno será o en el cielo con Dios o en el infierno con Satanás. Punto. Muchos me dirán en aquel día, en el día del juicio del gran trono blanco, cuando toda la gente comparecerá delante de Dios y recibirán el veredicto final. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, o sea, van a invocar el nombre de Cristo. ¿Y qué le dirán? Señor, ¿acaso no profetizamos en tu nombre? Observe, usaban el nombre de Cristo. Por eso vemos en tantísimos lugares repletos de gente en donde dice, vengan y reciba aquí su milagro. A propósito, este es el falso evangelio de la prosperidad. ¿Qué dice el falso evangelio de la prosperidad? Ven, recibe tu milagro, ven, recibe sanidad completa, ven y serás rico, ven y serás prosperado. O sea, puras promesas materiales. Por eso están sus santuarios están llenos, están a reventar. ¿A quién le dan pan que llore, no? Pero no le dicen, ven y niégate a ti mismo, toma tu cruz y sigue a Jesús cada día. Ah, ¿qué diferencia? Ese es el evangelio auténtico. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Ese es el evangelio auténtico. El otro evangelio de la prosperidad son puras promesas materiales. Entonces muchos me dirán, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Oiga, estas son las características del movimiento carismático, véanlo. Profecías. Y luego dice, Señor, ¿y en tu nombre echamos fuera demonios? Ahora en esos cultos que tienen ellos ahí en su escenario, todos le están hablando a hermanos, entre comillas, hagan fila, todos aquellos que tienen demonio, espíritu de adulterio, de fornicación, espíritu de alcoholismo, así le llaman ellos, ¿verdad? Espíritu de alcoholismo, espíritu de drogadicción, de lo que sea. Vengan y les vamos a echar fuera esos demonios. Y pasan al frente y les imponen las manos según eso y la gente va para atrás. ¿Qué es todo eso? Son manifestaciones demoníacas. No es del Espíritu Santo, aunque hablen del Espíritu Santo. ¿Quiere que le dé algunos nombres de esos falsos profetas? Ronnie Chávez, Cash Luna, Guillermo Maldonado, Dante Hebel, Benny Hinn, no me acuerdo, pero son un montón, Quizás usted está siguiendo a uno de esos en YouTube. ¿A poco no? Aguas. Pueden hablar muy bonito. Y de hecho hay muchos oradores que son muy capaces y hechizan a la gente, en cierto sentido. Hablan lo que la gente quiere oír, no lo que la gente necesita oír. Esa es la gran diferencia. Y en tu nombre, Señor, hicimos muchos milagros. Esto es lo que más sorprende a la gente y les atrae. Pero si yo vi cómo le pusieron las manos y la gente comenzó así a contorsionarse y a revolcarse y se cayó y echaba espuma ¿y qué? Todo es, dígame, ¿cuándo vemos en Jesús o en sus apóstoles todo este show que hoy vemos en estos grupos? Nunca Jesús le impuso la mano a una persona y se fue de espaldas, nunca. Muéstrame un solo versículo en los evangelios en donde se dé evidencia de esa falsa doctrina y no la va a encontrar. Pero como es la moda y como es lo que atrae gente, entonces pues ahí está la clave para ellos. Ahora, en cuanto a los milagros, 2 Tesalonicenses 2, ahora, número 1, hermanos. A ver, 2 Tesalonicenses 2. ¿Dios sigue haciendo milagros el día de hoy? Sí, Dios. Pero no es a través de un hombre que diga, yo tengo el don de sanidad, el don de milagros, venga al estadio, venga a tal iglesia, y con el profeta fulanito tal, él le va a sanar. Eso es mentira, eso es engaño. Dios hace milagros, sí, Él quiere hacerlos. No podemos decirle, yo declaro sanidad sobre ti y yo decreto riqueza en tu vida. Eso es metafísica, eso es ocultismo puro, eso no es bíblico.
Pero dicen, yo decreto en el nombre de Jesús. ¿Qué está diciendo Jesús? En mi nombre. Para que suene más religioso, ¿no? O más bíblico. Cuidado con todo eso, porque ya nos cayó todo ese lodazal, mis hermanos. Ya no podemos hablar en un tiempo futuro, no. Ya nos cayó todo ese lodazal. Ya está. Entonces debemos de tener mucho cuidado. Ahora, 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versos del 8 al 10, dice aquí el apóstol Pablo, cómo en estos tiempos finales, mis hermanos, se va a incrementar el engaño de milagros, de falsas profecías, de falsos prodigios. 2 Tesalonicenses 2, del 8 al 10, dice aquí, y entonces se manifestará aquel inicuo. ¿Quién es aquel inicuo? El anticristo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida, cuando Cristo regrese al final de la tribulación. Inicuo, o sea, el anticristo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Entonces, ¿quién va a ser este anticristo? Va a ser el próximo gobernante mundial, mis hermanos. Usted y yo estamos escuchando hoy, ¿verdad? Con todos los problemas que está habiendo ahora, que en los bancos y que nuevos virus y tantas cosas. El mundo, mire, el mundo está hasta aquí de los políticos. Todos están cortados por la misma tijera. Discúlpeme si le ofendo a su ídolo, como le quiera llamar. Todos son igualitos. Por eso va a venir Cristo. Él es el único que va a poner perfecto orden y justicia en este planeta. Fuera de él, hermanos, todas las cosas son promesas, nada más para tener votos y para tener a la gente ahí. Cuidado. Ahora dice aquí entonces que, o por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Entonces, se levantará un falso profeta para tener una religión mundial, una gran iglesia ecuménica mundial, y se levantará el falso anticristo, que va a ser un tremendo político, un empresario exitoso, para decirles, señores, yo tengo la solución a todo este caos que hay en el mundo. Se le hizo bolas el engrudo a ustedes, pero yo, dirá ese anticristo, yo sé, yo tengo la solución, yo tengo los secretos para traer paz y seguridad, que es la frase ahorita de moda. Paz y seguridad. Necesitamos un nuevo representante. Y ahí va todo, mis hermanos. Abra bien los ojos. Lea bien la Biblia. Cristo viene. No nos halle como a las vírgenes durmiendo, esas vírgenes imprudentes. Había 10 vírgenes. 10 eran prudentes y sensatas, y aunque cabecearon, pero estaban preparadas. ¿Cuál es el problema del día de hoy? Que los cristianos están durmiendo, están siendo anestesiados con tanto entretenimiento, con tantas cosas, y nos están sacando de la realidad espiritual y bíblica. Entonces dice, se manifestará con prodigios. Verso 10, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. El amor de la verdad. La gente quiere milagros, pero no amar la verdad y menos practicar la verdad. Esa es la gran diferencia. La gente quiere grandes músicas y que haya grandes truenos y que brinquen y por aquí, por allá. La emoción, pero no viven la verdad entre semana. O sea, ¿para qué quiero tanta emoción religiosa el domingo si entre semana no vivo la verdad de Dios? ¿Cómo se edifica un hogar? Con la verdad de Dios. ¿Cómo se edifica una pareja firmemente? Con la verdad de Dios. No con otra cosa, hermanos. Por esto Dios, dice verso 11, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira. Esto es algo increíble. En otra ocasión lo explicaré. Pero en la etapa de la tribulación habrá un poder engañoso. Porque la gente rechazó la verdad, la palabra de Dios. Bueno, ya para concluir, les dice Jesús, la respuesta de Jesús, vea, es tremenda, 7:22, Mateo 7:22. ¿Cuándo se iba uno a imaginar? A veces ponemos a un Jesús así como que, pues, sí, mucho amor, sí, es amor, por supuesto, y es misericordioso como Él solamente lo puede ser. Pero también Jesús es justo y es santo. Mateo 7:22, 7:23, concluimos. Y entonces, dice Jesús, y entonces a ellos, ¿verdad?, a esos muchos, les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí,
hacedores de maldad. En aquel día del juicio final, muchos religiosos le van a estar diciendo: Señor, pero fuimos fervientes, servimos, trabajamos, hicimos milagros, trajimos multitudes, etc. Y Jesús les dirá: nunca los conocí. Ahora, ¿qué significa esto de nunca los conocí? Conocer es una expresión, ponga atención, esta palabra conocer es una expresión hebrea que representaba relaciones íntimas o relaciones sexuales. Ahorita le explico esto. Entonces, la palabra conocer en la Biblia se usaba con frecuencia para hablar de las relaciones sexuales. Por ejemplo, como cuando en Génesis 4:1, cuando nos dice ahí que conoció a su mujer, ¿verdad? Génesis 4:1, aquí nos dice de Caín, de Adán, perdón, y luego de Caín. Ok, conoció Adán a su mujer, en primer lugar, es decir, tuvo relaciones sexuales íntimas, obviamente, Adán y Eva, porque las relaciones sexuales son una bendición de Dios en el marco del matrimonio. Ahí está, ok. Entonces, cuando dice aquí conoció, dice la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Luego habla de Caín, verso 17, y conoció Caín a su mujer. O sea, tuvo intimidad sexual con ella, y dice aquí que la cual concibió y dio a luz a Enoc. Bueno, entonces, esta palabra conocer que usa Jesús, lo que Jesús está diciendo aquí, entonces, en otras palabras, es: nunca tuvieron ustedes una relación íntima de comunión conmigo, de una comunión auténtica espiritual. O sea, fuiste muy religioso, pero nunca tuviste ese compañerismo santo conmigo, esa intimidad de adoración, de obediencia, de confianza. Fuiste muy religioso, pero no te conocí en esa intimidad de amor, de obediencia, de confianza. Esta palabra es la que usa Jesús en Juan 10:14. Juan 10:14, mis ovejas oyen mi voz. Ahora dice, mis ovejas oyen mi voz y me conocen. Juan 10:14, yo soy el buen pastor y conozco, aquí está, y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Qué gran diferencia, hermanos, es entonces entre la gente religiosa de domingo y aquel auténtico cristiano que durante la semana conoce a Jesús, lo ama, lo adora, lo sirve, lo glorifica, vive para Cristo. Y cuando el creyente llega a caer, se siente mal, se arrepiente, confiesa su pecado y el Señor le restaura porque le conoce. Esta es la gran diferencia, hermanos. ¿Conoce usted a Cristo? Ahora, ¿le conoce Él a usted como su hijo? Aquí Jesús dice, yo nunca los conocí. Apártense de mí. Y cuando el Señor los está apartando es porque ya van a una dirección, al infierno eterno. Nahum 1:7. Subraya este texto tan precioso en el Antiguo Testamento. Es algo sorprendente, fabuloso. Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum 1:7. Nahum. Por ahí un librito escondido en el Antiguo Testamento. 1:7 dice aquí, Jehová es bueno, fortalece en el día de la angustia y conoce a los que en Él confían. Nada más y nada menos. ¿Confía usted en Él? Nahum 1:7. Jesús conoce a sus ovejas. Ahora les dice, apartados de mí, hacedores de maldad. Hacedor es el que está practicando la maldad. Ya es habitual su pecado. Es habitual, no pertenece a Cristo. Concluyo con esta pregunta. Hágase esta pregunta. ¿Soy yo un verdadero cristiano? Hágase esta pregunta. ¿Soy yo
un verdadero cristiano o cristiana, o soy un falso o falsa cristiano o cristiana. ¿Soy, Señor, tu oveja? ¿Eres mi Señor? ¿Estoy haciendo tu voluntad? Déjeme hacer esta invitación. Si usted no puede contestar con un sí, con una confianza, Dios le da la oportunidad hoy para que usted venga a Cristo y le diga: Señor, vengo a ti, me arrepiento de mis pecados, te recibo en mi vida como mi Señor y Salvador. Creo que tú derramaste tu sangre en la cruz del Calvario. Límpiame y perdóname. Dame, Señor, la vida eterna y hazme tu hijo, hazme tu hijo. Si usted hace esta oración o algo similar a esta oración, el Señor le escuchará y Él vendrá a su vida y le dará vida eterna y una nueva vida. Y para los que ya somos cristianos, mis hermanos, déjenme hacer esta pregunta: ¿y para quién está viviendo? ¿Qué es lo más importante de su vida? Le voy a decir una cosa: lo más importante en la vida de un cristiano no es su trabajo, ni su salud, ni su casa, ni sus hijos, ni sus nietos, ni tu novia, ni tu esposo, nada. Lo más importante en la vida de un cristiano es Cristo. Y si vivimos, ¿qué? Para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Hermanos, Cristo viene. El tiempo es limitado. ¿Para quién va a seguir viviendo? ¿Para la carne? ¿Para el mundo? ¿Para Satanás? ¿O usted se enfocará de Señor, aquí está mi vida? Usa lo que soy y lo que tengo para glorificarte, Padre Santo. Oramos. Padre, gracias te damos por tu palabra. Tú nos adviertes acerca de esta realidad, Señor, de los falsos creyentes y de los verdaderos creyentes. Oh Señor, que todos los que estemos aquí podamos tener ahora esta certeza de saber, Señor, si somos tus hijos o tus hijas. Tú no quieres que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento, que todos vengamos a ti a través de Cristo Jesús. Señor, ayúdanos, porque el engaño está en todas partes ya. Tú vienes pronto, Señor Jesús, por todo tu pueblo. Por eso, Señor, es que vemos tantos ataques del enemigo en el mundo, para desviarnos, para desanimarnos, para distraernos, para que estemos ocupados en todo menos en ti, Señor, y en tu obra. Perdona, por favor, Señor, nuestros pecados, a veces nuestra negligencia por no estudiar tu palabra con constancia, con gozo, con compromiso. Perdónanos, Señor, si siendo ya realmente tus ovejas, a veces